Un poco más de zoom. Bien, ¿ya ven la pantalla? Sí. Bueno, vamos a hacer el 4. Me dice, se tiene una masa de, eso sería nitrito de bario, ¿sí? Esto es lo que yo les decía el otro día de explotar los ejercicios. Por ejemplo, acá les da la formulita. Y el ejercicio es de magnitudes. Pero si quieren, ustedes pueden practicar, no sé, haciéndole la Lewis a esa fórmula, haciendo el nombre, ¿sí? Me dice que tengo determinada masa de nitrito de bario que tiene 9,03 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y me pide que determine la masa en gramos de la sal. ¿Sí? Entonces, yo en el video les presentaba, les decía, a partir de la formulita, ustedes pueden sacar un montón de datos. ¿Sí? Un mol de esa sustancia tiene determinada masa, tiene determinadas moléculas adentro. ¿Sí? Acuérdense que el mol es como decir docena, por ejemplo. Una docena tiene 12 unidades. Después yo puedo decir una docena de medialunas, una docena de huevos, una docena de plumas, una docena de naranjas. Una docena de lo que sea tiene 12 unidades adentro. Si yo digo decenas, por ejemplo, una decena de lo que sea va a tener 10 unidades adentro. Bueno, un mol de lo que sea va a tener 6,02 por 10 a la 23 unidades adentro. Si yo hablo de un mol de moléculas, por ejemplo, si digo un mol de esta oxosal, una bolsita que adentro tiene un montón de, no puedo decir moléculas porque esto es iónico, sino unidades de fórmula, ¿sí? De esta oxosal va a tener adentro 6,02 por 10 a la 23 unidades de fórmulas adentro del mol. Si yo hablo de un mol de átomos, por ejemplo, un mol de oxígeno, adentro va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sí? Un mol de lo que sea, si yo digo un mol de plumas, voy a tener adentro 6,02 por 10 a la 23 plumas. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto de mol? Nosotros hasta ahora, por ejemplo, si yo les dijese acá, ¿no? Les muestro esta fórmula y les digo, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene esta oxosal? ¿Qué me dirían ustedes? No importa si está bien o está mal. ¿Qué me responderían ustedes automáticamente si yo les pregunto cuántos átomos de oxígeno tiene esta oxosal? 4. Bien, todos me dirían 4, ¿no? Feli, ¿vos también me dirías 4? ¿O me dirías otra cosa? Claro, 2 y 2. Bien, 4. 4 oxígenos. Bueno, a partir de ahora nos tenemos que sacar ese chip. No son 4 átomos, son 4 moles de átomos. O sea que en realidad no tengo 4 átomos de oxígeno, sino que tengo 4 bolsitas que adentro tienen 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sí? Nos tenemos que sacar ese chip ahora. Ahora empezamos a trabajar con el mol. Entonces, eso que ustedes me responderían, si yo les pregunto cuántos átomos de oxígeno hay, ahora la respuesta es ese número, pero son moles. O sea que en total voy a tener 6,02 por 10 a la 23 por 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Si yo les digo que tengo 4 docenas de medialunas, ustedes van a hacer 12 por 4. Bueno, acá lo mismo. Cuando yo les pregunte cuántos átomos de oxígeno hay, ustedes de vuelta, interiormente van a decir 4. Bueno, no. Ese 4 lo van a multiplicar por 6,02 por eso a la 23, y ahí van a obtener el número de átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, nosotros tenemos una referencia que es el mol. Un mol de esta oxosal tiene adentro 4 moles de oxígeno. O sea, 6,02 por eso a la 23 por 4, que ahora lo voy a escribir en el pizarrón, ¿no? Todos los números. Y esa oxosal tiene una masa, un mol de esa oxosal. ¿Y cómo saco la masa del mol? Agarro la tabla periódica y busco las masas de cada uno de estos átomos. El nitrógeno lo tengo que multiplicar por 2 y el oxígeno por 4 para tener la masa. ¿Sí? Entonces, esperen, yo para hacerlo más rápido voy a buscar directo. Si quieren, cuando están practicando pueden buscar en internet directamente la masa, ¿no? Pero a ustedes que van a rendir les conviene practicar sacar las masas, ¿no? Porque, ojo con esto, si ustedes le pifian a sacar la masa del mol acá, por más de que esté
totalmente bien planteado el ejercicio. Si ustedes pusieron mal la masa, van a calcular todo mal, y como les dije, a partir de ahora son cálculos. Le pifiaron a eso y arrastran el error a todos los cálculos y chavo el ejercicio. ¿Tá? Por más de que esté todo bien hecho, si está mal el número, fueron. ¿Sí? Bien. Bueno, esperen que me voy a anotar los datos. Y tiene, dice, 9, 4 átomos. Bien, saco. Entonces, esto que me pregunta acá, nunca va a ser lo que está en el mol. Lo que está en el mol lo voy a plantear yo a partir de la fórmula. Este dato lo tengo que usar para la regla de 3. Yo tengo que averiguar en qué masa de esta sal puedo encontrar estos átomos de oxígeno. Es como decirles, a ver, si yo voy a una panadería que por cada medialuna ponen 2 pasas de uva, y yo quiero comerme 6 pasas de uva, ¿cuántas medialunas necesito? Necesito 3 medialunas, porque cada medialuna me trae 2 pasas de uva. Bueno, acá es lo mismo. Estas son las pasas de uva. Yo quiero comerme todas estas pasas de uva, entonces necesito saber en cuánta masa de esto puedo obtener esas pasas de uva que necesito comerme. ¿Sí? Pero para eso necesito saber primero cuántas pasas de uva me trae una sola de esas, que sería nuestro mol. ¿Sí? Un mol del nitrito, perdón, de bario, tiene adentro 4 moles de oxígeno. Yo de acá puedo sacar un montón de datos, pero voy a usar el oxígeno porque es el dato que estoy usando. Pero acá me habla de átomos de oxígeno, no de moles de oxígeno. Entonces, ¿cómo paso a número de átomos? Multiplico esto por el 6,02 por 10 a la 23, por el número de Avogadro. La clase que viene vamos a seguir con este tema, ¿eh? No vamos a avanzar a soluciones, porque son temas que requieren un poco más de práctica. No está bien. Entonces, en un mol de nitrito de bario puedo encontrar 4 moles de oxígeno, y eso equivale a 2,408 por eso la 24 átomos de oxígeno. Y a su vez, esto tiene una masa de 209, creo que era, de 229,34 gramos. Esto de la masa y el mol. Cuando a mí me pasan una receta, por ejemplo, de una torta, a mí me pueden pasar los ingredientes, no sé, medidos en tazas, decirme, bueno, tenés que usar 4 tazas de harina, 2 de azúcar, ¿sí? O me lo pueden pasar en gramos, me pueden decir, usá 1 kilo de harina, ¿sí? 1000 gramos de harina, 500 gramos de azúcar, ¿sí? Este mol tiene un peso, ¿está? Si yo tengo 2 moles, el peso va a ser el doble. Si tengo 3 moles, el peso va a ser el triple, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que en un mol de nitrito de bario tengo todos estos átomos de oxígeno. O también puedo decir que en 229,34 gramos puedo encontrar estos átomos de oxígeno. ¿Por qué puse la masa? Porque la pregunta del ejercicio es en masa, no es en moles. Si a mí me preguntasen qué cantidad de nitrito de bario puedo encontrar estos átomos de oxígeno, cuando me dice cantidad, mi respuesta tiene que ser en moles. Siempre que pregunten cantidad, me están preguntando los moles. Acá me pidieron masa, entonces mi respuesta tiene que ser en gramos, en kilos. Eso también, ojo, porque a veces piden alguna unidad específica. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora voy a formar la regla de 3. ¿Con qué? Con masa y con átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque mi dato es con átomos de oxígeno y mi pregunta es en masa. Entonces, armo la regla de 3.
en 229,34 gramos de la oxosal, puedo encontrar 2,408 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Pero yo quiero saber en qué masa puedo encontrar 9,03 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Por las dudas les recuerdo, porque yo a mí a veces me queda la X acá, a veces arriba. Siempre empiezo por el lado enfrentado a la X, multiplico cruzado y divido derecho. Más allá de donde esté la X. Siempre empiezo enfrentado a la X, multiplico cruzado, divido derecho. ¿Hasta acá alguien me quiere preguntar algo? Bien. Acá ya respondo con las cifras significativas correspondientes. ¿Está? 3 cifras significativas. O sea que la respuesta sería 860 gramos. Ailu, ¿te puedo hacer una consulta? Obvio, decime. ¿Cómo haces para poner, digamos, el exponente ponerle del átomo de oxígeno, del 24, digamos, en la calculadora? El por 10 se pone con esta tecla, con X. Yo pongo, por ejemplo, 9,03 y el por 10 lo pongo con el X. No pongo por 10. Y después pongo directamente 24. Eso ya es el exponente. Ah, listo. Y cuando cuando es negativo, pones menos 24. Tal cual, sí, sí. Lo Ah, importante es no poner por 10, escribir el por y el 10. listo, gracias. No. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? La misma duda tenía yo, justo. Genial. ¿Tenés la misma calculadora? Porque hay unas que tienen, en vez de decir X, abajo tienen escrito por 10. Es lo mismo. La Casio normal, digamos. Ah, claro, y después hay otra Casio que creo que es más nuevita, que abajo dice por 10. Ese es el que tienen que usar. Bien, este ejercicio tiene un punto B. Primero les voy a mostrar que dio lo mismo. 860. Y ahora me pregunta, ¿en qué cantidad de sal? Hace un ratito les dije, si a mí me pregunta cantidad, me está preguntando moles. ¿Tá? Mi respuesta tiene que ser en moles. ¿Qué cantidad de sal corresponde a una masa de 300 gramos? Entonces, yo acá ya puse los datos, ahora solo con los datos que tengo que formar la nueva regla de 3, porque antes usé masa y números de átomos, ¿sí? Porque era mi dato y mi pregunta. Ahora es mol y masa. Mi dato está en masa y mi incógnita está en mol, o sea que tengo que buscar entre los datos que escribí el vínculo entre esas dos cosas. Entonces, un mol tiene una masa de 229,34 gramos. Pero a mí me pregunta qué cantidad de sustancia tengo en 300 gramos. ¿Sí? Acuérdense, lo recuerdo por las dudas, que cuando yo hago la regla de 3 a mí me tienen que quedar encolumnadas las unidades. Yo no podría poner estos gramos acá si tengo mol arriba. ¿Está? De vuelta, empiezo enfrentado a la X y divido. Multiplico cruzado y divido derechita. Me da 1,308, o sea que si redondeo para respetar las cifras significativas me queda 1,31. Si en el examen dice como respuesta 1,30, no sé, 1,29, 1,32, sigue estando bien. Acuérdense que ellos manejan un margen de error de un 3% por abajo y un 3% por arriba. Si esto me dio 2, ahí sí está mal. Bien. ¿Preguntas?
Estoy abriendo otro examen. Bueno. Este está bueno, mezcla densidad. Acá también van a usar densidad, volumen. Antes de que pase al otro, ¿alguna pregunta? Bueno, me dice, la densidad de esta sustancia, que ustedes no saben la nomenclatura porque es una molécula orgánica, ¿sí? No hace falta igual que sepan la nomenclatura para magnitudes. Dice entonces, perdón, voy a borrar el pizarrón. La densidad de la sustancia es de 0,876 gramos sobre mililitros. Acá les dice a 25 grados y una atmósfera. Hasta ahora esos datos a ustedes no les interesan, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo creo que en algún momento lo dije. Las densidades para una misma sustancia, dependiendo en qué estado están, si están en estado sólido, líquido o gaseoso, cambia, ¿sí? La densidad del agua en estado sólido no es la misma que la densidad del agua en estado líquido, ni es la misma que la densidad del agua en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, es una formalidad química decir a qué temperatura se está midiendo esa densidad, porque si yo aumento la temperatura y mi sustancia cambia de estado, cambia la densidad, ¿sí? Lo mismo si yo no cambio la temperatura, pero cambio la presión, ¿está? Entonces, es solo un modismo, ustedes no van a usar esos datos. El primer tema del segundo parcial es gases, y ahí sí hay que darle bola a la presión y la temperatura, pero por ahora no, ¿está? Entonces me da la densidad en gramos sobre mililitros, que es lo mismo que gramos sobre centímetro cúbico. Mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. Entonces me pregunta, ¿qué volumen? El volumen que ocupan 2,80 por 10 a la 24 moléculas. También tengo que usar el mol. Un mol de esta sustancia, ¿sí?, tiene adentro 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Y eso tiene una masa, que es la masa molar, y también ocupa un volumen. ¿Cómo saco yo ese volumen? Con la densidad, ¿sí? Nosotros tenemos las formulitas de densidades, esperen que vamos a escribirlas por las dudas, que hace mucho no los usamos. La fórmula de densidad es masa sobre volumen. Por eso la unidad de densidad en este caso es gramos sobre mililitro o centímetro cúbico. ¿Sí? Es una unidad de masa dividido en una unidad de volumen. De acá yo puedo decir que si quiero calcular el volumen, lo que hago es masa dividido densidad. Y si quiero calcular la masa, hago volumen por densidad. Acá. Si la masa está en gramos, si la densidad está en gramos sobre mililitros, por ejemplo, tengo que usar la masa en gramos, sí o sí. ¿Para qué? Para que se me cancelen los gramos y me queden, por ejemplo, los mililitros. Acá el volumen. Si yo tengo gramos sobre mililitros, necesito que el volumen esté en mililitros para que se me tache y me quede gramos. Entonces, un mol de la sustancia, esperen que voy a chequear que esté bien la fórmula. Bien. Tiene adentro 6,02 por 10 a la 23 moléculas. No me lo pregunta, pero ¿cuántos, o díganme qué cuenta debería hacer para saber cuántos átomos de carbono tiene un mol de esta sustancia? ¿Cuánto? ¿Átomos? ¿Cuántos Pregunto por átomos tiene este mol? 6 por 6 a la 0,022 por 10 a la 23. Bien. Si yo les preguntase cuántos moles de carbono tiene,
ahí me tendrían que decir 6. Pero si yo pregunto átomos, es 6 por el número de Avogadro, por el 6,02 por 10 a la 23. ¿Está? Un mol de esta sustancia tiene adentro 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Es una bolsita que tiene todas ese número de moléculas, así, de esta combinación. A su vez, cada molécula tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Y si yo empiezo a contar, adentro del mol termino teniendo 6,02 por 10 a la 23 por 6. Esto tiene una masa que es 78 gramos. Yo hasta ahora no usé la tabla periódica, busqué en internet la masa. Pero ¿saben cómo calcular la masa? ¿Entendieron eso? Agarrar la tabla periódica, buscar la masa del carbono y del hidrógeno, multiplicar la del carbono por 6, la del hidrógeno por 6 y sumarlas. ¿Sí? Bueno. Entonces, un mol de esta sustancia tiene adentro estas moléculas y tiene esta masa. Pero la pregunta es el volumen. Y yo acá no puse ningún dato de volumen. Necesito poner un dato de volumen que le corresponda a este mol. ¿Cómo hago? Con la densidad, que era, en que la anoto, la densidad de esta sustancia, 0,8. Gramos por mililitro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta masa, que es la que le corresponde al mol, la voy a convertir en volumen. ¿Cómo? Con la formulita. Yo necesito el volumen y tengo la masa y la densidad. Entonces lo voy a convertir con esa fórmula. Volumen es igual a masa dividido densidad. La masa es 78 gramos y la densidad es 'Este volumen que yo voy a calcular ahora, y que voy a poner acá, se llama volumen molar. ¿Por qué? Porque es el volumen de un mol. El volumen que ocupa un mol, o el volumen que ocupan 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. Me queda 89,89 mililitros. Bien. Esto es el volumen molar, porque es el volumen que ocupa un mol. Bien. Tengo mi referencia. Ahora, a mí me preguntaba, ¿qué volumen ocupan 2,80 por 10 a la 24 moléculas? Entonces, armo mi regla de 3. ¿Con qué? Con moléculas y volumen. Porque mi pregunta es, volumen de determinadas moléculas. Entonces voy a mi referencia y busco esos dos datos. Y armo la regla de 3. 6,02 por 10 a la 23 moléculas ocupan un volumen de 89 mililitros. Pero yo quiero saber, esperen que copió, ¿qué volumen ocupan? Volumen ocupa 2,80 por 10 a la 20. Acá es moléculas, ¿eh? Porque la quise agregar y me quedó mol y está mal. Entonces, si estas moléculas ocupan este volumen, estas moléculas van a ocupar X. De vuelta, empiezo por el lado enfrentado a la X, multiplico cruzado, dividido derecho. Bien. Me dio 414 mililitros. ¿Preguntas acá? Ese 2,80 por 10 a la 24 te lo da en la consigna, ¿no? Sí, ahí se los vuelvo a mostrar, por si le quieren copiar o sacar fotos.
¿sí? Acá me da la densidad, acá me dice el volumen que ocupan estas moléculas, y ahora me pregunta el número total de átomos en 1,5 mol de sustancia. No me especifica de qué átomos, si el de carbono o el de hidrógeno. Me pone el total, o sea que tengo que sumar todos los átomos que tengo adentro. ¿Qué cuenta debería hacer para sacar cuántos átomos tiene un mol de esta sustancia? Hace un ratito yo pregunté los de carbono, pero ahora me habla del total, tanto de carbono como de hidrógeno. Un mol de esta sustancia tiene ¿cuántos moles? ¿Cuántos átomos, perdón? ¿Qué cuenta debería hacer para sacar esos átomos? ¿Cuántos moles de átomos tiene un mol de esta sustancia? Si yo les preguntase antes de aprender esto, ¿cuántos moles tiene, cuántos átomos tiene esta sustancia? ¿Qué me hubiesen respondido antes? Y 6,02 por 10 a la 23. Esas son las moléculas, yo estoy hablando de átomos. Antes, ¿qué me hubieses dicho? Si yo te digo, ¿cuántos átomos tiene esta De sustancia? carbono y 6 hidrógeno. 6 carbonos y 6 hidrógenos, o sea, en total, ¿cuántos átomos tendría? 12. 12, pero ahora que sabemos que la respuesta no sería 12, ¿qué cuenta tengo que hacer para calcular el número de átomos? ¿Qué hago con ese 12? ¿Qué tendría que hacer con ese 12 para calcular el número total de átomos? Por el número de Avogadro. Tal cual, hago 12 por 6,02 por 10 a la 23. Si yo les preguntase el número de átomos de carbono, tienen que hacer 6 por 6,02 por 10 a la 23. Lo mismo el número de hidrógeno. Cuando ustedes me dicen 12 o me dicen 6, me están diciendo los moles de átomos. En total, el mol de esta sustancia tiene 12 moles de átomos, 6 de carbono y 6 de hidrógeno. Pero a mí me pregunta el número de átomos. Entonces, para eso, tengo que multiplicarlo por el número de Avogadro. Entonces, bueno, borro esto. El mol tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Es como decirles que este es el mol, una bolsita. Adentro tiene un montón de estas moléculas. ¿Cuántas? 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Cada una de esas moléculas tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. De vuelta. Esta bolsita tiene adentro 6,02 por 10 a la 23 de estas moléculas. Y cada una de esas tiene adentro 6 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, si yo quiero saber el total que hay acá adentro, tengo que hacer 6 por 6,02 por 10 a la 23. Como les dije antes, si una docena de medialunas trae cada medialuna 2 pasas de uva. ¿Cómo calculo cuántas pasas de uva tengo en total en una docena? Hago 12 por 2, porque cada unidad tiene 2 pasas de uva. Bueno, lo mismo acá. Tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y cada molécula tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, si yo quiero saber en total cuánto tengo en esta bolsita, tengo que multiplicar 6 por 6,02 por 10 a la 23. Y lo mismo para el hidrógeno. ¿Se entiende? Es un poco complicado el concepto, igual, de mol. Profe, entonces se mezcla, ya no son una parte carbono y otra parte hidrógeno, sino en general. Claro, ahora me está pidiendo en general. Entonces, cada molécula tiene en total 12 átomos. 6 de carbono y 6 de hidrógeno. Y si yo quiero saber el total que tengo de todos estos átomos en la bolsita, tengo que multiplicarlo por 6,02 por 10 a la 23, que es la cantidad de unidades. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces,
Un mol tiene 12 moles de átomos. Acá me pregunta en general, no me pregunta ni de carbono ni de hidrógeno específicamente. ¿Está por cortar? Quedan más minutos. Tiene 12 moles de átomos. Entonces, para saber el número de átomos, tengo que multiplicar 12 por 6,02 por 10 a la 23. Si me hubiese hablado solo de carbono, sería 6 por 6,02 por 10 a la 23. Si me hubiese hablado solo de hidrógeno, también sería la misma cuenta porque tengo 6. Pero ahora me habla del total. En total tengo 6 carbonos, 6 hidrógenos, 12 moles. Bien. Entonces, en un mol de sustancia tengo estos átomos. Agarro este dato y este dato porque en el enunciado me pregunta cuántos átomos tengo en 1,5 moles. Entonces, en un mol tengo 7,224 por 10 a la 24 átomos. Y en 1,5 mol voy a tener X. Esto me da 1,08 por 10 a la 25. Siempre que le pregunten número de átomos o de moléculas, les tiene que dar con un por 10 a la 20 y algo. Si les preguntan moles, cantidad, se va a cortar, chicos, pues no hago la llamada. Y les repito esto.